Con usted, por usted y para usted, hacemos el 30 Te Ayuda diariamente por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Insisto, nos gusta ir recordando nuestras vías de comunicación y contacto para que las tenga muy presentes al momento de requerirlas. Confía en nosotros. 73-256-1630 es nuestro teléfono. 73-256-1630. Estamos en el facebook.com/canal30oficial, en nuestro nuevo sitio web www.canal30.cl, donde puede conocer todos nuestros programas y todos quienes formamos parte de la gran familia de Canal 30 de televisión. Como asimismo también acceder a nuestro WhatsApp, el +569-6864-8989, +569-6864-8989. Una alimentación saludable y balanceada es fundamental también para mejorar nuestra calidad de vida. Y por lo mismo queremos hablar un poquito de las frutas y verduras que son habituales en esta temporada. Nos adentramos a una etapa un poco más fría, probablemente la disponibilidad de ciertos productos no sea con la regularidad o frecuencia que nosotros esperaríamos. Sin embargo, también la ciencia ha avanzado bastante para poder contar con ellas incluso más allá de la estación del año. Es un hecho que estamos muy acostumbrados a tener a nuestro alcance, sobre todo en una región como la nuestra, que es un verdadero vergel, todavía, hasta que el clima así lo permita, en lo que significa la disposición y el acceso a frutas y verduras, incluso fuera de la temporada más tradicional. Pero si le preguntamos a nuestros antepasados, estarían sorprendidos de esta realidad. No esperarían, por ejemplo, comer una sandía en julio o comer cerezas en agosto, que podría ser un poquito contradictorio, ¿no? Nos hemos ido acostumbrando tanto a estos cambios que han permitido ir accediendo a una temporalidad específica, pero también a disponer de estos productos como por ejemplo el tomate, que uno sabía que ciertos meses no estaban a la mano, pero hoy ya ha sido posible. Hay variedades que han ido creciendo, investigaciones agroalimentarias que también han ido forjando un nuevo camino. Y por lo mismo también muchas veces nos hemos ido acostumbrando tanto a que olvidamos que consumir frutas y verduras de temporada o fuera de esta, cultivados cuando el clima es propicio para estos, tiene muchas ventajas, no solo para nuestra salud, sino que también para el mundo que nos rodea. Nuestros antepasados sabían muy bien que los tomates no son de invierno o que las frutillas suelen estar más buenas a partir de la primavera. La llegada de la globalización y la distribución masiva de frutas y verduras por todo el mundo ha permitido disfrutar de estos alimentos en cualquier momento del año. Sí, comer frutillas en la cordillera o plantarlas en la cordillera, o disfrutar de su rico sabor en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, cuando su producción ya es más cercana al verano, también ha llamado un poco la atención, pero lo hemos ido internalizando, lo hemos ido naturalizando. Cada vez escuchamos con mayor frecuencia el mensaje: comer más verduras y frutas de temporada para mejorar la sostenibilidad y ayudar a reducir nuestra huella ambiental. Pero ¿cuánto afecta esta estacionalidad de las frutas y verduras que comemos a la huella ambiental? ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? No necesariamente. Es importante tomar en consideración que cada tipo de fruta o verdura tiene condiciones específicas muy propias para que su crecimiento sea el más adecuado y también mucho más óptimo en lo que significa el consumo, es decir, que tengan una calidad que sea lo suficientemente capaz de saciar su consumo y preferirlo incluso extemporáneamente, fuera del periodo. Por esta razón, estos alimentos se cultivan en diferentes lugares y en distintas estaciones a lo largo del año. Las naranjas, por ejemplo, son más sensibles al clima, crecen mejor en veranos secos como en los de España, en Italia o en Grecia. Y por lo mismo también la importación significativa de ese tipo de productos provenientes del extranjero a nuestro país en determinadas épocas, como por ejemplo los veranos, donde es habitual observar naranjas, que uno esperaría también en periodos posteriores a abril. Aquí es donde entra la definición de estacional. ¿Qué se entiende como un producto estacional? Lo que producimos aquí o lo que somos capaces de traer desde afuera para incorporarlo. Esto varía indudablemente según el contexto en el que se utiliza. Por un lado, para algunos, estacional es sinónimo de alimentos cosechados localmente, aquí. Para otros está relacionado con eventos culturales. Para otros puede implicar reconectar con el origen de los alimentos y aprender sobre las estaciones naturales de cultivo, siguiendo los ciclos de la luna o ciertas condiciones atmosféricas. Las diferencias de estas definiciones
muestra lo complicado que puede ser definir frutas y verduras de temporada, porque a veces están presentes todo el año. Entonces se pierde un poquito, se desdibuja quizás esa figura. Para definir la estacionalidad de los alimentos, podemos usar las definiciones que aplica el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales DEFRA del Reino Unido, Inglaterra, Gran Bretaña, en las que los principales aspectos dependen de cuándo se produjeron los alimentos y dónde se consumieron. Se habla de dos tipos de estacionalidad: la estacionalidad global del mundo, del planeta, o la local, en el territorio donde nosotros desarrollamos nuestra actividad habitualmente. ¿Cuánto tiempo se demora un producto en producirse en San Javier, en Villa Alegre, en Talca, en Maule, Linares, en Hierbas Buenas, etcétera? La estacionalidad local se define como en función de dónde se produce y se consume el alimento, es decir, a los productos que se cosechan y consumen localmente durante la temporada natural de cultivo. Por ejemplo, manzanas que se cosechan durante el verano y el otoño y se consumen en Europa a partir de octubre. La estacionalidad global está basada en el lugar de producción del alimento. Esto hace referencia a los alimentos que se producen en temporada pero que no se consumen necesariamente cuando se cosechan. Ejemplo de ello son las manzanas cultivadas en el periodo destinado para aquello en Nueva Zelanda, pero que se consumen, por ejemplo, en Europa durante la primavera y el verano. Está claro que nuestra manera de consumir no solo afecta a nuestra salud, sino también la salud del planeta y el medio ambiente en general. Una manera de medir estos impactos ambientales es usar el método de la evaluación del ciclo de vida, que vendría a ser una herramienta para evaluar el impacto que tiene un producto en el medio ambiente a lo largo de su ciclo vital y de las etapas dentro de la cadena de suministro, es decir, desde el cultivo, la cosecha, el almacenamiento, el transporte, hasta que llega a las manos del consumidor final en una verdulería, en una frutería, en un supermercado, en un almacén, etc. La gran mayoría de los estudios recientes se centran en estimar la huella de carbono a través de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, esto es solo uno de los aspectos. Otras mediciones también incluyen la huella hídrica, la contaminación por fertilizantes y la tierra utilizada, datos que suelen ser complicados de medir y no siempre se incluyen en todos los estudios, ya sea por omisión o por conveniencia, dependiendo también de ciertas realidades específicas. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, aunque el cambio climático que existe, pese a que algunos lo niegan, es uno de los mayores factores de dificultad en la producción de alimentos, ligado a las condiciones meteorológicas extremas. Los sistemas alimentarios también son parte del problema. El 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero procede de la cadena de suministro que llevan los alimentos desde el campo a su mesa y representan el 80% de la pérdida de biodiversidad, el 80% de la deforestación de los territorios verdes y el 70% de toda el agua dulce que se utiliza para regar los cultivos. Teniendo en cuenta estos datos y considerando que el 35% de todos los alimentos producidos se desperdicia, queda más que evidente que los sistemas alimentarios actuales podrían ser sujetos de algún tipo de cambio o modificación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten los alimentos es muy diferente entre sí. En general, las frutas y las verduras no se encuentran entre los mayores contribuyentes al cambio climático, pero la huella de carbono de los alimentos varía notablemente en función del transporte desde el lugar de producción hasta el de consumo. No es lo mismo la huella de carbono de un avión, de un barco, de un camión que viene desde un país hacia otro y que cumple con una serie de normas fito y zoosanitarias. Aquí hay otras cosas. Los beneficios ambientales de las frutas y verduras de temporada se suelen atribuir a que recorren distancias más cortas. Aún así siempre hay excepciones que es importante tener en cuenta con algunos ejemplos. Uno, diferencia en cómo repercuten los productos en su huella de carbono y que se vincula con un producto muy querido por aquí. Se produce en Colín, el tomate. Cuando los cultivamos localmente, pero fuera de temporada, es decir, en invernaderos calefaccionados, su huella de carbono es mayor en comparación a los que se cultivan fuera de un país y luego se transportan. Por ejemplo, se consumen en Chile y se envían al Reino Unido, se consumen en España y se envían a Chile. ¿Por qué es así? Porque los
los métodos de protección de estos cultivos en invernadero requieren mucha energía y al hacerlo emiten emisiones de gases de efecto invernadero que son significativas. Estas emisiones tienden a ser mayores que las emitidas en el transporte muchas veces. Lo mismo pasa con las manzanas, que en Europa se cosechan en octubre, por aquí marzo, abril, mayo, pero se almacenan hasta un ciclo mucho mayor. Aunque sean de un consumo local, tendrán mayor huella ambiental que otros procedentes de diferentes cultivos, por el simple hecho que a medida que aumenta el almacenamiento en frigoríficos, también aumenta la cantidad de energía necesaria y volvemos a lo comentado en el ejemplo anterior. Otro ejemplo es la palta. Una de las frutas, porque la palta es una fruta, aunque no lo parezca, mucho más contaminante. ¿Por qué? Porque la palta es producida principalmente en Sudamérica, en América Central y en algunas zonas del Mediterráneo, así que se puede definir como un producto de importación para los mercados europeos. Su creciente demanda ha provocado que los productores propicien la deforestación de grandes zonas boscosas para dedicarlas al cultivo de esta fruta. De hecho, un palto requiere de una gran cantidad de agua para alcanzar el éxito del cultivo de esta fruta, que es muy deliciosa por lo demás. Bueno, hemos visto también el impacto que puede tener las frutas y las verduras que se cultivan bajo una temporada natural sin gran uso de energía adicional y que se consumen en el mismo país donde suelen tener los gases de efecto invernadero más bajos y se consideran más respetuosos con el medio ambiente. Por ejemplo, cultivos de papas, de choclos, de repollos, de cebollas, que es bien grato, ¿eh? Cuando uno se desplaza por las calles entre los pueblos, ¿no? Uno que vive en un lugar o que vive en otro y aprecia los campos en plena etapa de cultivo y ve todo el ciclo y aprecia también todo el impacto que esto tiene, agradece que existe al menos esta posibilidad de apreciarlo todavía y entender de que las frutas y las verduras se originan en un campo, no vienen del supermercado como otros podrían creerlo, por irónico o insólito que pueda parecer, pero hay gente que todavía no lo entiende así. Y por lo mismo hay que entender que hay una serie de ciclos comprometidos y que van dejando también algún tipo de impacto en la huella de carbono. Y por lo mismo también hay que empezar a entender que se deben realizar producciones mucho más sustentables, que traten de preservar elementos que hoy por hoy pueden generar alguna ausencia que lamentemos en el futuro. No por nada nuestra región y la zona centro-sur de nuestro país, ya lo decía un especialista, el profesor Patricio González, agroclimatólogo del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología CITRA de la Universidad de Talca, ha expresado continuamente que nos encontramos en un periodo de escasez hídrica que ya se aproxima a su 16ª temporada, 16 años continuos de escasez hídrica, de falta de agua. Y lo hemos notado también en algunas localidades interiores aquí en la región del Maule. Bichuquén y Niribilo, por ejemplo, han vivido algunos periodos de racionamiento hídrico porque no hay agua. Y por lo mismo hay que entender que probablemente experimentemos también cambios importantes a propósito de la sequía y a propósito también del calentamiento global y a propósito también del cambio climático. De hecho, ya se percibe en este periodo de invierno que es mucho más frío, mucho más seco, el que se avecina, para muchos ya estamos en invierno, pero todavía falta un poco, y donde es notorio también que existen algunos cambios, con lluvias que son muy intensas, pero cortitas, es decir, llueve mucho en breve lapso de tiempo y luego vienen periodos más fríos. Y eso también va a ir repercutiendo incluso en la calidad de los alimentos que están en el proceso de crecimiento para su posterior cosecha. Y obviamente todo el ciclo que es rotativo, como también la disposición de los campos, de los predios, el manejo de los cuidados que hay que tener en la tierra, el tipo de fertilizante que se ocupa. Hay varios elementos a considerar, no es cosa de tirar una semilla, que ésta crezca y luego nosotros gozamos del producto, va mucho más allá de aquello. Los alimentos se consideran como frescos según su textura, sabor, su aroma, si son más auténticos, más arraigados. Muchas veces un tomate cultivado en una casa no necesariamente va a tener el mismo sabor de aquel que se planta en un cultivo mucho más profesional, si lo pudiésemos decir así. Hay algunos que conservan sus nutrientes, otros que son más económicos, pero aquí lo más importante es garantizar su sostenibilidad y también evitar que muchos de estos productos hayan sido intervenidos a objeto de asegurar su extensión en el tiempo,
como que por ejemplo un embarque proveniente de Chile o que salga desde Chile y que llegue al extranjero no esté lo suficientemente intervenido para terminar afectando la condición y calidad de ese producto y que termine provocando una serie de fenómenos adversos en la salud de quien lo consume. Y por lo mismo las políticas internacionales, lo que está desarrollando la FAO, las investigaciones constantes de diferentes instituciones como el Instituto Nacional de Investigación en Alimentos, INIA, lo que está proponiendo también el Ministerio de Agricultura en nuestro país, también van considerando una serie de sugerencias que van entregando especialistas y analistas, el aporte valioso que entrega la academia y también la empresa privada como el Centro de Evaluación Alimenticia de Alimentos Procesados, el CEAP, es también un punto importante para darle una segunda vuelta también a la producción de frutas y verduras y como también aprovecharlas el máximo posible para tratar de intervenirlas lo menos y de igual manera ir prolongando su presencia en las diferentes estanterías, en los mercados y en los campos de nuestro territorio. Pues bien, así llegamos al final de este capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda. Le invitamos a seguir junto a nosotros en la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Hay muchos espacios que producimos aquí y por supuesto también disfrutando de la programación que nos entregan nuestros compañeros de la Señal Linares. Que le vaya bien.